La resonancia magnética, ¿qué tipo de radiación es? La resonancia magnética utiliza ondas de radio y frecuencia que se encuentran en el espectro electromagnético de baja energía. A diferencia de los rayos X, estas ondas no tienen suficiente energía para ionizar los átomos o moléculas. Interaccionan con los núcleos atómicos y la interacción de las ondas de radiofrecuencia produce a nivel de los núcleos atómicos eficientemente con los protones de átomos de hidrógeno que son abundantes en los tejidos blandos del cuerpo. No produce cambios químicos. La energía de ondas de radiofrecuencia es absorbida y liberada por los protones, lo que genera señales que son detectadas por los equipos de resonancia magnética. Es una interacción no ionizante, interacción sin modificar la materia de baja energía. Calor, la transformación final. ¿Cuál es el principio fundamental en que se basa la resonancia magnética y cómo se relaciona con la transferencia de energía? La resonancia magnética se basa en los principios de la resonancia, que implica la coincidencia de frecuencia entre pulsos de radiofrecuencia aplicados y la frecuencia de precesión de los núcleos atómicos en un campo magnético. Esta coincidencia permite la transferencia eficiente de energía a los núcleos atómicos, lo que a su vez genera señales detectables que se utilizan para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. ¿Qué elementos específicos estudia la resonancia magnética y cómo se lleva a cabo este estudio a nivel atómico? El elemento principal que se estudia es el protón de hidrógeno. Es abundante en moléculas de agua, grasa del cuerpo humano. Para estudiarlo, se aplica un pulso de radiofrecuencia que estimula a los protones, alterando su alineación en el campo magnético. Al regresar a su estado original, los protones emiten señales que son detectadas y procesadas por el resonador para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Entonces, la resonancia magnética se basa en los principios de resonancia, es decir, la coincidencia de frecuencia para transferir energía. La resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas no invasiva que utiliza un potente campo magnético y ondas de radiofrecuencia para crear imágenes detalladas de los órganos y los tejidos internos del cuerpo. La resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. ¿Cómo funciona la resonancia magnética? El procedimiento se basa en la capacidad de los átomos de hidrógeno en el cuerpo para responder a un campo magnético fuerte. Cuando se coloca el paciente dentro del escáner de resonancia magnética, este campo magnético alinea los átomos de hidrógeno y luego se envía ondas de radiofrecuencia que alteran temporalmente esta alineación. Cuando los átomos regresan a su posición original, emiten señales que son detectadas por el escáner. Un ordenador procesa esta señal para generar imágenes detalladas en diferentes planos, axial, coronal, sagital, ofreciendo una visión tridimensional de las estructuras. Partes del equipo de resonancia magnética. Magneto. Es el imán que genera el campo magnético principal. Bobina de gradiente. Esta bobina crea campos magnéticos adicionales que se utilizan para seleccionar un plano en la imagen, codificar la ubicación espacial de los átomos y producir imágenes. Bobina de radiofrecuencia. Esta bobina transmite las ondas de radiofrecuencia que excitan a los átomos de hidrógeno. Sistema de adquisición de datos. Este sistema recibe la señal de resonancia magnética y la procesa para convertirla en una imagen. Consola operador. Es la interfaz donde se controlan todos los parámetros del resonador. Camilla, plataforma mecánica, donde se coloca el paciente. Las antenas transmiten las ondas de radiofrecuencia que excitan a los átomos de hidrógeno, y la antena receptora capta la señal cuando los átomos regresan a su estado de reposo. Elementos de seguridad para el paciente. Los tapones de oído reducen el ruido producido por las bobinas. Sistema de comunicación nos permite la comunicación con el paciente. ¿Qué es la jaula de Faraday? Es una estructura que cubre toda la sala de resonancia magnética. Su material puede ser de acero o de cobre. Su función es bloquear la interferencia electromagnética externa. Es un dispositivo utilizado para bloquear o atenuar las ondas electromagnéticas. Área de resonancia magnética. 1. Sala de resonancia donde se encuentra el resonador.
2. Sala de control, donde el técnico opera el equipo de resonancia. 3. Sala de máquinas. 4. Vestuarios y baños. 5. Sala de espera. 6. Sala de admisión. ¿Cuántos tipos de resonadores hay? Hay 2 tipos de resonadores magnéticos. El resonador magnético abierto tiene un imán abierto y evita al paciente que tenga claustrofobia. El resonador magnético cerrado tiene un imán en forma de túnel que rodea al paciente. Es potente y proporciona imágenes de mejor calidad. ¿Qué tipos de imanes hay y cuáles son? Los imanes son estructuras magnéticas, ya sean naturales o artificiales, que generan campos magnéticos con una intensidad determinada representada con la letra B. Permanente. Material ferromagnético. No necesita energía ni enfriamiento. Imán de bajo campo magnético. De 0,23 Tesla a 0,55 Tesla. Resistivo. Creado por una corriente eléctrica, el campo magnético se forma con un conductor eléctrico. Imán de campo magnético medio, de 0,23 Tesla a 0,3 Tesla. Superconductor. Se utiliza una aleación de niobio y titanio. Utiliza helio, de menos 268 grados centígrados, y consigue una inducción eléctrica permanente. Campos magnéticos fuertes de 0,5 Tesla a 0,3 Tesla y 7 Tesla. Tipos de antena. Hay 2 tipos de antena, la de volumen y la flexible. Antena de volumen. Tiene la forma que se asemeja a la zona anatómica a estudiar, circular o cilíndrica. El paciente debe de mantener una posición específica para que la antena lo envuelva correctamente. La ventaja. Tiene mayor profundidad de penetración de la señal, permite obtener imágenes de estructura más profundas, mayor número de canales y receptores. Esto se traduce en una mejor homogeneidad del campo magnético, mayor resolución espacial y una mejor calidad de la matriz de datos. Antena flexible. Una antena flexible es que se adaptan a la forma de la zona anatómica a estudiar. Su diseño permite adaptarse a las complejidades del paciente. Las ventajas: adaptabilidad, facilidad de uso para el paciente con limitaciones. ¿Qué es el spin nuclear? El spin nuclear es una característica intrínseca de los núcleos de hidrógeno. Consiste que el protón gira de forma continua, alrededor de su eje, comportándose así como un pequeño imán. Cuando el átomo de hidrógeno no se somete a una fuerza externa, su disposición es totalmente aleatoria. Entonces, el movimiento spin es el movimiento natural de los núcleos de hidrógeno girando sobre su propio eje. ¿Qué es el movimiento de precesión? En presencia de un campo magnético externo, los protones se alinean con este siguiendo un movimiento de precesión similar a una peonza, resultado de la interacción del campo magnético nuclear y el campo magnético externo. Entonces, este movimiento de precesión es cuando se somete al campo externo y la interacción del campo magnético nuclear. ¿Para qué utilizamos la ecuación de Lamour? La ecuación de Lamour se utiliza para calcular la frecuencia de precesión de los núcleos atómicos en un campo magnético externo. Es fundamental para generar la señal de resonancia magnética y la formación de imágenes. W es la frecuencia de precesión en megahertz. Y, relación giro-magnética, característica de cada núcleo que se mide en megahertz. Y B0, fuerza del campo magnético externo. Protones paralelos y antiparalelos. En un campo magnético, los protones pueden tener 2 estados energéticos. Estado paralelo o de baja energía, en el que los protones se encuentren alineados con el campo magnético externo. Estado antiparalelos o de alta energía, en que los protones ya han sido estimulados por las ondas de radiofrecuencia. ¿Qué es el efecto proyectil? El campo magnético atrae objetos metálicos causando riesgos al paciente y al equipo. ¿Qué efectos hay respecto a los gradientes? El ruido que se escucha durante el examen es producto de las bobinas. Magnetofosfeno, movimiento involuntario. ¿Qué efectos hay respecto a las antenas de radiofrecuencia? Depósito de mucha energía. El cable no puede tocar la piel del paciente por posibles quemaduras. ¿Cuáles son los efectos que modifican la relación señal-ruido? 1. Intensidad del campo magnético. 2. Tipo de bobinas. 3. Medida de los voxeles. 4. Codificación de fase. 5. Número de excitación. 6. Ancho de ventana. 7. Parámetros de secuencia.
¿Qué es el contraste en la resonancia magnética? El contraste se refiere a las distintas intensidades de señal entre diferentes tejidos en una imagen. Un buen contraste significa que las diferentes estructuras se pueden ver claramente separadas, mientras que un bajo contraste dificulta la discriminación de ellas. El contraste depende de varios factores. Los tiempos de relajación, T1 y T2, son los parámetros más importantes que determinan el contraste. La densidad de los protones, que es el número de protones en un tejido, también influyen en la señal y por lo tanto en el contraste. Secuencias y pulsos gadolinio. Aplicación de pulso de radiofrecuencia. Cuando los protones se encuentran en estado de equilibrio, alineados con el campo magnético, formando el vector de magnetización longitudinal Z, se puede utilizar el vector para obtener señales de resonancia magnética, pero no se pueden cuantificar porque están paralelos a la línea del campo magnético externo. Para hacerlo, se necesita cambiar su posición, lo que se consigue enviando un pulso de radiofrecuencia. Existen dos pulsos de radiofrecuencia. Un pulso de 90 que hace que el vector de magnetización longitudinal Z gire transversalmente hacia el eje X y un pulso de 180 que hace que la magnetización longitudinal gire hacia el eje Z, pero en sentido opuesto a la dirección del campo magnético. Propiedades de la materia diamagnética y paramagnética. Los materiales paramagnéticos son débilmente atraídos hacia la zona más intensa del campo magnético. Los diamagnéticos son aquellos que son débilmente repetidos a las regiones menos intensas del campo magnético. Los materiales ferromagnéticos son fuertemente atraídos hacia la zona con mayor intensidad del campo magnético. Tiempo de relajación, T1. El tiempo T1 es el tiempo que un tejido necesita recuperar el 63% de la señal original de magnetización. El tiempo T2 de relajación. El T2 es el tiempo que transcurre para que un tejido pierda hasta el 37% de su señal original de magnetización. Tiempo de relajación de densidad protónica. Es la relación directa con el número de protones por volumen de cada tejido. Más protones, más señal. Parámetros intrínsecos son aquellos que no se pueden cambiar, porque son inherentes a los tejidos como T1, T2 y densidad protónica. Parámetros extrínsecos son aquellos que se pueden manipular por el técnico como el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el tiempo de inversión y el ángulo de inclinación. ¿Qué es el TR? Es el tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente. ¿Qué es el tiempo de eco? El tiempo de eco es el tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y la recogida del eco. ¿Qué es el ángulo inclinación flip angle? Ángulo que indica el vector de magnetización longitudinal. Tiempo de inversión, TI. El tiempo de inversión es el tiempo que separa el pulso inicial de 180 y el pulso de 90. ¿Cómo es el contraste en T1? TR menor a 800 milisegundos y un tiempo de eco menor a 60 milisegundos. ¿Cómo es el contraste en T2? TR mayor o igual a 1500 milisegundos y un tiempo de eco mayor o igual a 60 milisegundos. ¿Cómo es la densidad protónica? TR largo mayor de 1500 milisegundos y un tiempo de eco menor a 69 milisegundos. Materiales ferromagnéticos. Aleación de cobalto, hierro, aleación de níquel y acero. Materiales no magnéticos. Aluminio, oro, titanio, acero inoxidable y plata estándar. Campos magnéticos estáticos. Los campos magnéticos mayor a 4 Tesla pueden causar vértigo, cefalea, sabor metálico en la boca. Rundown Unit, Quench, botón de emergencia. Un objeto magnético pone en peligro al paciente y no hay otro método de sacarlo. Apretemos el botón de emergencia, que es pérdida de superconductividad del resonador por evaporación de helio. Gradientes. La formación en imagen de resonancia magnética comienza con la estimulación de los protones de hidrógeno mediante un pulso de radiofrecuencia. Estos producen la señal,
que contiene la información espacial pero desordenada. Para convertirla en una imagen, se utiliza la transformada de Fourier. Pero antes, es necesario organizar la señal, usando gradientes, estos tres campos magnéticos variables que actúan como codificadores espaciales. El gradiente de corte, GZ, selecciona la porción del cuerpo que se escaneará. Funciona como un filtro, aislando la zona específica. Gradiente de frecuencia GX. Codifica la posición espacial a lo largo de un eje, ordenando la señal según la diferencia de frecuencia. Gradiente de fase GY. Codifica la posición espacial a lo largo de un eje, perpendicular al anterior, ordenando la señal según la diferencia de fase. Gadolinio contraste. ¿Por qué inyectar un medio de contraste a un paciente? Inyectar un medio de contraste como el gadolinio en resonancia magnética aumenta el contraste entre los tejidos, facilitando la detección de lesiones. Esto permite visualizar con mayor precisión la lesión, determinar su tamaño real. El gadolinio es un elemento paramagnético. Modifica la intensidad de señal de los tejidos que lo absorben para su uso en resonancia magnética. El gadolinio debe unirse a un gelante, que es una molécula que lo transporta y lo hace biocompatible. Siempre se adquieren secuencias en T1. La cantidad de contraste inyectado y el tipo de resonador y el teslaje influyen en la calidad de la imagen. Existen dos tipos principales de contraste, lineal no iónico y macrocíclico. Iónico. El gadolinio macrocíclico es generalmente el más preferido, por su mayor seguridad, menor riesgo de nefrotoxicidad. Se requiere menor dosis, aproximadamente 1 mililitro por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Lineal, al tener menor tamaño molecular, se requiere una dosis mayor. Presenta un mayor riesgo de toxicidad renal. Eliminación y reacciones adversas. Se eliminan por las vías urinarias el 95%. Las reacciones adversas son menos frecuentes que otro tipo de estudios. Contraindicaciones. La administración del gadolinio está contraindicada a personas que sufren insuficiencia renal severa. La insuficiencia renal leve se podría considerar con el consentimiento de un médico. La estructura lineal del gadolinio, si no se excreta adecuadamente, puede alojarse en los órganos causando fibrosis nefrogénica sistémica, causando daño en todos los órganos y causa la muerte aproximadamente entre 3 y 2 horas. La dosis recomendada es aproximadamente 1 milimol por kilogramo de peso, o, en la práctica, 1 mililitro cada 10 kilos del paciente, pudiendo variar según el tipo de contraste, la condición renal del paciente y el tipo de resonador. El gadolinio también puede inyectarse intraarticular. El gadolinio en forma libre es tóxico, por eso siempre lo tiene que acompañar un quelante. El contraste es la capacidad de separar dos estructuras adyacentes entre sí, contraste paramagnético, secuencias aplicadas en resonancia magnética T1. Preparación del paciente, ayunos entre 6 a 4 horas, correcta función renal, 1 mililitro cada 10 kilos del paciente. El gadolinio es un metal pesado lantinado que en su forma libre es tóxico y causa daños hasta la muerte. Tiene que administrar con un quelante para asegurar su correcta eliminación del 95% por las vías urinarias. Familia de secuencias, 3 grandes grupos. Empecemos con spin echo. El spin echo se caracteriza por un pulso de 90 y otro de 180. Se puede potenciar en T1, T2 y en densidad protónica. Las ventajas, que aquello hiperdenso se va a ver brillante y aquello hipodenso se va a ver negro. El T1 tiene un TR de 300 a 700 milisegundos y un tiempo de eco de 10 a 25 milisegundos. El T2 tiene un TR de 1500 a 3000 y un tiempo de 80 a 100 milisegundos. La densidad protónica tiene un TR de 1500 a 3000 milisegundos y un tiempo de 10 a 20 milisegundos. Las ventajas del spin echo potenciado en T1, lo hiperintenso se va a ver brillante, como es la grasa, la sangre fresca y el gadolinio. T1 hipodenso se va a ver muy negro, como los tejidos neoplásicos, edema, inflamación, líquido cefalorraquídeo. Las ventajas del spin echo potenciado T2 hipodenso se va a ver muy oscuro, como el depósito de hierro en el hígado, efectos de susceptibilidad magnética, T2 brillantes, hiperintenso, edema, inflamación, gliosis, fluidos puros, líquido cefalorraquídeo. Spin echo, potenciado en densidad protónica. Baja densidad protónica. Negro, hipointenso. Calcio, aire, hueso cortical, ligamentos.
alta densidad protónica, brillante e hipertenso, grasa y médula ósea. La densidad protónica tiene mucho valor en patologías articulares a nivel ligamentarias. Familia Spineco actual. Eco de gradiente. Se conoce por un pulso de menos de 90 grados. Se aplica un pulso de 90 seguido de múltiples pulsos de refase de 180, también conocido como tren de ecos. Se reduce el tiempo de adquisición, ya que con el mismo tiempo de repetición hay más llenado del espacio K, porque hay más codificaciones fase. La longitud del tren de ecos es el número de ecos por cada tiempo de repetición, y marca el número de líneas que ocupa el espacio K. Cada eco se codifica con un gradiente de fase distinto para ocupar líneas del espacio K y distintas segmentadas. El eco de gradiente para que sea T1 tiene que ser menor o igual a 45. El eco de gradiente para que sea T2 tiene que ser mayor a 45. Secuencia T1 menor o igual a 45 R y TE. TR 300 a 700 milisegundos. TE, muy corto, menos de 30 milisegundos. FA o Flip Angle, 2 a 8 grados. Apariencia de estructuras. Líquido cefalorraquídeo, hipointenso, oscuro. Grasa, hiperintensa, brillante. Sustancia blanca hiperintensa respecto a sustancia gris. Sustancia gris, hipointensa. Edemas, hipointensos. Tumores, generalmente hipointensos, pueden realzar con gadolinio. Gadolinio, hiperintenso, brillante. Secuencia T2, mayor a 45 TR. 3000 a 10.000 milisegundos. TE, 80 a 140 milisegundos. FA o Flip Angle, entre 2 y 8 grados. Apariencia de estructuras. LCR, hiperintenso. Edema o inflamación, hiperintenso. Sustancia blanca, hipointensa. Sustancia gris, hiperintensa. Edemas, hiperintensos, brillantes. Tumores, hiperintensos. Secuencia densidad protónica. TR 3000 a 10.000 milisegundos. TE lo más corto posible, menor a 30 milisegundos. FA 12 grados a 30 grados. Tejidos con alta densidad de protones, como cerebro, buena señal, contraste equilibrado. Edemas hiperintensos. Ventaja de utilizar eco de gradientes. Menor tiempo de scan, menor artefactos por movimientos, baja exposición de radiofrecuencia, similar a un T2. La familia de inversión IR, conocida por utilizar un pulso de 180 grados, permite anular selectivamente ciertos tejidos. STIR. Elimina la grasa. Tiempo de inversión de aproximadamente menor a 140, 200 milisegundos. TR, mayor a 2000 milisegundos. TE, mayor a 60 milisegundos. FLARE. Elimina el líquido cefalorraquídeo. Tiempo de inversión, TI, mayor o igual entre 1500 milisegundos. TR, mayor a 3000 milisegundos. TE, mayor a 80 milisegundos. FATSAT, anulación del espectro de frecuencia de la grasa. Secuencias spin eco y eco de gradiente. Simplemente se añade un pulso más a la secuencia.